Homero Aridgis, poeta, escritor, ambientalista. Homero, gracias por iba a decir esta nueva conversación, pero de pronto tengo la impresión que tú y yo iniciamos esta conversación hace algunos años, no muchos porque somos muy jóvenes los dos, pero hace algunos años y que es la misma conversación, a veces interrumpida por lapsos de algunos años, pero como si fuera la misma. Sí, hay siempre la misma novedad y la misma energía y el mismo entusiasmo por la cultura, por el medio social y por lo que es un México cultural, dinámico y vanguardista también. Mi querido Homero, ahora nos presentas Los peones son el alma del juego. ¿Qué nos estás ofreciendo? ¿Es una novela o un diario de vida? Porque habla de un joven que llega a los 18 años aquí y se deslumbra no solamente con los edificios de la capital, la ciudad es un personaje en tu novela, sino también con el deslumbramiento de mentes tan luminosas como Rulfo, Arreola, Paz, Garro, Toledo, Buñuel, entre tantos otros. Bueno, pues yo llegué de pleno, yo llegué de Michoacán y con esa novedad que era la Ciudad de México, una Ciudad de México muy dinámica, muy llena de cultura, las calles muy animadas por gente que eran turistas de la provincia, pero también turistas de otros países, de Sudamérica, Estados Unidos, y había mucha poesía, música, pintura, teatro, cine, hasta canciones, porque hay una liga en mi novela que reúne las canciones de esa época, Sí, todas esas canciones llenas de amor, todos esos tríos, eran las postrimerías hasta de Agustín Lara. El surgimiento era un México muy dinámico, el de los sesentas, y también centrado en una zona como la zona rosa. Había sí. muchos cafés, librerías. Era un México que yo siempre tengo la nostalgia de haberlo cuando lo recuerdo. No sé cómo se construyó ese México abigarrado, explosivo, que tú describes, pero no sé tampoco cómo se diluyó, cómo fue que lo perdimos. Que lo perdimos cuando la ciudad se extendió, cuando el profesor Jan González abrió un canal, los barrios de la ciudad, abrió el Chorocampo, abrió Tíber, abrió muchas partes de la ciudad, las abrió un canal. Y luego, con la llegada del metro, se popularizó y también la sobrepoblación, porque se volvió una ciudad inacible, inhabitable, porque se nos volvió un país, la Ciudad de México. Ahora, la ciudad es además de tu protagonista, personaje, la ciudad es también un personaje, como lo has descrito en esta novela, pero es también el tiempo un personaje. ¿Cómo has logrado esto? Mira, dice aquí, las horas pasaban como fuera de la realidad, en un espacio habitado por el recuerdo y la locura, donde lo pretérito estaba vivo y los difuntos eran espíritus concupiscentes. También el tiempo es un personaje en tu novela, Homero. Sí, claro, porque además la Ciudad de México siempre tuvo la particularidad de, como es una ciudad tan histórica, que nada más ir al Zócalo se encontraba el México azteca, el México colonial, el México contemporáneo, y luego la dinámica de la población, así la diversidad poblacional de México. Encontrábamos grupos étnicos danzando, gente que venía de otras partes, y era una ciudad muy dinámica, y que realmente uno la disfrutaba muchísimo, la caminaba. Era eso lo que tenía particular en ese tiempo la ciudad, que se caminaba. Sí. Echarse una caminata desde el Zócalo, por Paseo de la Reforma, por Insurgentes, hacia el sur, era una experiencia realmente vital, cultural. Ahora, empleas también un lenguaje
inusitado para describirnos, para traducirnos esta ciudad que yo no lo hubiera imaginado nunca. Eh, el ajedrez. Dices que la ciudad se convirtió en una metáfora del juego de ajedrez e incluso una metáfora del juego de la vida y del cine. Exactamente. Y del Sí, yo cine. jugaba ajedrez, entonces para mí muchos de los encuentros que tenía eran a través del ajedrez. El encuentro con Juan José Arriola, aparte de ser un encuentro literario, fue el Centro Mexicano de Escritores, fue un encuentro de ajedrecistas, Ah, porque mi relación con Arriola estuvo muy basada en la literatura, pero también en el juego del ajedrez. sí Cuando que... yo llegué con Arriola, salimos del Centro Mexicano de Escritores y estaba él escogiendo entre los becarios y los talleristas a quienes jugaban ajedrez. Ah, Le dije, yo juego, y me miró como desconfianza, porque su ah, nivel de juego era alto y exigente. Y le dije, no, yo vengo de Michoacán y jugué en Morelia, en el club Carlos Torre, que había sido Carlos Torre, el gran ajedrecista de México. ah, Entonces ya fue eso mi diploma, mi certificado de sí. calidad. Y fui a jugar a su casa con él y para probar mi juego, para calibrarme, me puso a jugar con Eduardo Lizalde. Ajá. Y yo le gané como 7 juegos seguidos a Eduardo Lizalde. Y luego jugué con Arriola y también le gané. Entonces Ándale. era ya la 1 de la mañana y yo vivía con una tía y no tenía miedo que me cerrara la puerta porque ya era la 1 de la mañana. Sí. Le dijo, "Don José, no, nos Oye, vemos la y no semana se próxima". desquitó contigo en el ping pong, Arreola? Todavía no jugaba ping-pong o yo no jugaba ping-pong tampoco. Nunca jugué bien ping-pong. Fíjate qué lindo lo que recuerdas de Sí, Arreola, porque sí, sabemos que era un fanático del ajedrez, del ping pong, era buenísimo, y de la bici, dicen que se salía en las noches ahí. Pero bueno, sí. se trata de hablar de ti, no de Arreola. Pero ahora recuerdo que yo tuve el privilegio de que ambos, Arreola y tú, fueran Sí, colaboradores de nuestro programa para gente grande. Y bueno, exactamente. eso me ha privilegiado siempre. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores en este libro? Los peones, que ya ahora entendemos la alusión al ajedrez, son el alma del juego. ¿Por qué los peones, Homero, y no el rey, la reina, el caballo, la torre, las piezas, los alfiles, claro, las piezas supuestamente poderosas del ajedrez? Bueno, el título me lo originó una frase del gran maestro del ajedrez que se llamaba Philidor, un campeón, un maestro del siglo XVIII francés que también era músico. Y en Ah, su ensayo sobre el juego del ajedrez dijo esa frase concluyente: los peones son el alma del juego, porque era como integrar al pueblo menudo, al sí, tejido social y también el mundo del ajedrez, que los peones son los que fortalecen los movimientos de los caballos, de los reyes, de las reinas. Entonces son básicos para la estructura del ajedrez, para la estructura de la vida. Me pareció muy conveniente. También en la cultura sucede que hay una cantidad de gente anónima o escritores menores, poetas menores, artistas menores, que también conforman esa diversidad de la gente que trabaja en la cultura en creativa. Y por eso le puse eso, porque fue la frase más característica del Tratado del Juego del Ajedrez de Philidor y ha sido los grandes maestros de la historia. Entonces dije, pues si para Philidor era una frase muy válida, pues para mí sí. también como escritor. Bueno, yo mezclé varias preguntas, pero déjame insistirte. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores en esta tu más reciente propuesta literaria, mi querido Homero? Bueno, mi propia experiencia, yo comencé como en este libro como una autoficción, en la cual el autor se convierte en ficción, en personaje. No quería una autobiografía monótona que decía me acuerdo de, me acuerdo de, me acuerdo de, ese formalismo retórico un poco que estorba. Yo quería que fuera una autoficción viva,
en la que yo conocí a todos esos escritores, tuve mis experiencias eróticas con gente de esa época de los 60, como viéndolos como seres vivos, no como monumentos. Cuando yo encontré a Juan Rulfo en el Paseo de la Reforma, iba con otro amigo y lo encontramos tirado en un prado de Reforma frente al Ángel de la Independencia en la noche, ebrio, buscando su dentadura que se le había caído. Y nosotros Ah, ayudamos a encontrársela y se la puso y nos dijo, gracias muchachos, ahora ayúdenme a llegar a mi casa. Lo llevamos a su casa. Estaba su mujer esperándolo detrás de la puerta y nos regañó. Nos dijo, claro. muchachos, ¿qué le dieron a Juan que llega en este estado? Entonces dijimos, no, no le dimos nada, nada más lo trajimos y nos dio el portazo porque creyó que nosotros lo habíamos emborrachado. Entonces eso es un parteaguas porque nos muestra a un Juan Rulfo vivo, cotidiano, Sí. inmediato. No quise ver a los personajes Octavio Paz, Elena Garro, Francisco Toledo, Luis Buñuel como monumentos, sino como seres vivos, inmediatos, como ahorita estamos platicando tú y yo, así nos veíamos en los cafés o caminamos por la calle, como seres vivos, viviendo en esa inmediatez y ante la expectación del porvenir, de lo que se estaba viviendo. Pues déjenme decirles que tenemos ante sí una gran oportunidad de no solamente de una novela, sino de una experiencia de vida de un hombre tan admirable, tan entrañable como es Homero Aridgis, poeta, escritor, ambientalista, con el cariño y la admiración de siempre. Mi querido Homero, continuaremos nuestra conversación dentro de un tiempo, ahora que presentemos tu siguiente libro. Bueno, hay que seguir dialogando con porque hay todo un periodo de la ciudad, de ese mundo de los 60 que fue parteaguas, Sí, aguas en la vida histórica de México, porque después vino Tlatelolco, después vino más sí, tarde el terremoto y todo lo que transformó esa ciudad en esta sí. mega ciudad que estamos viviendo actualmente. Homero, un abrazo fraterno. Gracias, Homero Aritis. Gracias Hasta a ti, pronto. Ricardo, y siempre me da mucha alegría verte y vernos en tu programa. Gracias a ti, querido Homero.